Sindicato Mexicano de Electricistas. La subcontratación y la precariedad es una desgracia que azota a las y los trabajadores de nuestra patria. Mujeres y hombres han sido condenados a ganar salarios de miseria que carecen de un contrato escrito, sin prestaciones ni seguridad social, y con el riesgo de ser despedidos de la noche a la mañana. El Coneval publica cada trimestre el índice de tendencia laboral de la pobreza, que permite relacionar el comportamiento del ingreso laboral de las personas frente a los cambios en el valor de la canasta alimentaria, el cual tuvo un repunte exponencial desde la reforma laboral del 2012, llegando a un 43% en 2014, reflejando la precariedad a la que fue sometida la clase trabajadora. El outsourcing es una expresión de la degradación de las condiciones de empleo. No hay nadie que pueda defender que se condene a millones de compatriotas a este lastre que condena sus vidas a la miseria. Es falso el debate sobre la regulación del outsourcing abusivo o ilegal. Debemos centrar la discusión en qué país ofrecemos a las y los trabajadores. En mi caso, mi voluntad es construir las mejores condiciones para el desarrollo humano del pueblo. Todo tipo de subcontratación o outsourcing vulnera derechos laborales, perjudica los intereses y derechos de las y los trabajadores. No existe outsourcing bueno. Este representa la precarización laboral y, por tanto, el deterioro de la vida misma de los trabajadores y trabajadoras. Por todo lo anterior, les comparto que, haciendo eco de distintas organizaciones sindicales de nuestro país, presentaré una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para cancelar la figura de subcontratación, también conocida como outsourcing, legalizada en la reforma laboral del 2012, porque dicha figura vulnera derechos laborales y es perniciosa para las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país. Es mi convicción defender los intereses y derechos del pueblo trabajador. Por ello, esta iniciativa busca fortalecer el trabajo digno, recuperando las plazas de base y los contratos colectivos de trabajo que aseguren la estabilidad laboral y mejoren las condiciones que permitan a las y los trabajadores ejercer sus derechos laborales y sociales de forma plena. El derecho a la sindicación, a la huelga, a la repartición de utilidades, a la jubilación y a la digna seguridad social. La subcontratación afecta al conjunto del país, ya que permite a los empresarios evadir total o parcialmente sus responsabilidades fiscales, evadiendo más de 21,000 millones de pesos en impuestos. La subcontratación ya no es una excepción, se ha convertido en la regla. Sus índices de crecimiento superan el resto de los trabajos formales. De acuerdo con una información del IMSS, del 2003 al mes pasado, la tasa promedio anual del aumento del empleo formal ha sido de 3.3%, mientras que de acuerdo con el INEGI, la del outsourcing ha alcanzado 7.4%, sumando más de 5 millones de personas. La patronal promovió la legalización de la subcontratación con el único objetivo de incrementar sus ganancias por medio de la reducción de costos por salarios, prestaciones y jubilaciones. Ese fue el verdadero trasfondo de la reforma laboral del 2012, la cual reflejó el desprecio de los gobiernos neoliberales, la patronal y los partidos conservadores contra la clase trabajadora. Haciendo justicia al voto popular, al voto de millones de trabajadores y trabajadoras que el 1 de julio se alzaron contra las reformas neoliberales, hoy proponemos se elimine completamente la figura de subcontratación de la Ley Federal del Trabajo. Con las trabajadoras y trabajadores, todo, sin ellas, nada. Muchas gracias. Compañero Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por favor, compañero. Gracias, senadora Blanca Estela Piña Gudiño. El texto que acaba de leer nos parece importante, que hay que publicarlo en todos los medios a nivel nacional, porque refleja lo que hoy prevalece en nuestro país. Yo solamente quiero referirme para que los senadores de esta legislatura puedan observar que esta forma de subcontratación y de outsourcing establecida en la Ley Federal del Trabajo la hicieron en la época del narcogobierno de Felipe Calderón Hinojosa, a finales del 2012, cuando perdió la elección, y que después siguió en la continuidad Enrique Peña Nieto y promulgada ya en funciones. Y son figuras que prácticamente
benefician solamente a los empresarios o intermediadores, porque jamás mejoran las condiciones de vida y de trabajo. Nos parece importante que esta iniciativa tenemos que respaldarla y la llevaremos a discusión, no en Parlamento abierto, a discusión a las bases de los trabajadores, de los sindicatos en todo el territorio del país. No les vamos a permitir que siga la explotación permanente de la fuerza de trabajo. Yo solamente concluyo con lo siguiente: cuando la extinción ilegal de Luz y Fuerza del Centro, el 11 de octubre del 2009, Felipe Calderón Hinojosa prácticamente suplió a los trabajadores del ESME, 44,000 trabajadores con contrato colectivo de trabajo. Todos los demás que llegaron del sindicato charro del SUTERM fueron prácticamente con subcontratación y con empresas de outsourcing. Enhorabuena, senadora, y vamos a respaldar su iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Enseguida.